¿Qué tal, mis amigos youtuberos? Bienvenidos nuevamente. Qué gusto poder saludarlos en otro video. Les habla Alfredo Pulgarín Castaño. Hoy estamos con la grata compañía de Orlando Mejía Payares. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas Seccional Santander. Orlando, bienvenido. Oiga, muchas gracias de verdad por esta invitación. Es un gusto, un placer saber que hay medios como el de YouTube para poderse uno dirigir a tantos amantes de los medios de comunicación. Gracias, Orlando. Orlando es un hombre de periodismo, sociólogo, es graduado en periodismo de la UCC, ¿no? Sociología. En sociología. Es un hombre de radio, hace mucho tiempo yo lo vengo escuchando a usted y vengo viéndolo en televisión también. Sus orígenes, Orlando, son de Sincelejo, en la costa norte de Colombia. Hombre, sí, hay algo muy simpático. Yo soy de Barrancabermeja. Yo nací en Barrancabermeja en 1959. Mi papá era trabajador de Ecopetrol. En los años 60, cuando hubo una crisis de la empresa, él fue uno de los damnificados. Cuando eso no era Ecopetrol, era la Shell Cóndor. Mi papá tenía quizás un espíritu de gitano, por esa misma condición de ser obrero o trabajador del área del petróleo, que ellos iban de ciudad en ciudad, donde les tocara ir a las exploraciones iba. Y se le ocurrió a mi madre proponerle retornar a la costa norte colombiana. En esos momentos, la familia de mi mamá, radicada en Sincelejo, todos sus hermanos, mis tíos y mis abuelos, determinaron irnos hacia allá. Mi papá, la familia de él es del departamento de Bolívar, pero más que todo en un municipio que se llama El Yucal, que queda muy anexo, muy cercano a Calamar, Bolívar, a orillas del Canal del Dique, y allí pasaron todos los años. Yo creo que la época más bonita de mi vida la viví allá, sin demeritar las cosas agradables que me han ocurrido en Bucaramanga. Allí en 1963, algo así, nosotros llegamos a la costa. Estuve hasta los 17 años. Pasado este tiempo, se determinó por parte de papá y mamá decir que querían que ya buscáramos nuevos caminos, nuevos horizontes en la ciudad de Bucaramanga. Acá estaba viviendo por la época un tío con su familia ya conformada, y llegué aquí en 1977. Esencialmente el 17 de noviembre de 1977 llegué aquí. En ese entonces, Orlando, usted sí se le dieron las cosas en Bucaramanga, ¿ya tenía usted el proyecto para realizarlo aquí en Bucaramanga? Bueno, en cuanto a lo del radio, yo era muy niño, diría yo, a los 15 años empecé en Caracol. Usted sabe que uno antes, para ser locutor, tenía que hacer radioteatro. Sí. Estuve en Radio Sabanas de Sincelejo, en radioteatro durante mucho tiempo, quizás a los 14 años y medio, ya para 15. Estuvimos año y pico en radioteatro, haciendo programas de radioteatro, con mi hermano Hernando, que también yo pienso que Hernando podría llegar a ser mejor locutor que yo. Y él, por esas cosas la vida no continuó la carrera. Pero yo salgo de ese radioteatro donde aparecen figuras como, si a los que conocen el deporte, Sergio Ramírez salió de allí. Yo era compañero de Sergio en el colegio de Sincelejo. Sí. Compartíamos algunas cosas, pero ya Sergio empezaba a ser figura en la comarca, ¿no? Y ¿se le adelantó un poquito a usted? Sí, se adelantó bastante, porque él después de un momento a otro aparece siendo locutor deportivo con mucho éxito. No obstante, un hombre muy brillante desde sus inicios en la radio, y otras figuras de la radio del departamento de Sucre que fueron trascendentales en el proceso de comunicación en la costa norte colombiana. Orlando, inicialmente su desempeño en estos medios de comunicación fue en la radio, ¿no? Sí.
Entonces le termina la historia. Sí. Uno llega a Bucaramanga en 1977, yo no tengo por qué ocultarlo y jamás de los jamases lo he ocultado, porque el pasado dignifica al hombre. Sí. En cuanto a que uno siempre va buscando la proyección y buscando ser algo más en la vida. Y yo entré en esa tarea, yo llegué aquí ese año, no hice radio, yo lo que hice fue, lo que primero me presentó, me acuerdo, fue ser portero de una discoteca en Bucaramanga llamada Las Cavernas, era en Quebrada Seca. Me acuerdo yo que pues yo angustiado de ver la situación porque no era fácil, lo de mi familia y mía incluso, no obstante el apoyo de mi tío y su señora acá en la ciudad de Bucaramanga. Yo fui a salir a buscar trabajo, entonces primero cuando estaban haciendo Ciudad Neptuno, allí cerca al viaducto, Diamante 2. Sí. Recuerdo yo que a mí se me ocurrió cuando comenzaron a hacer ahí el trabajo de construcción de irme allá a pedir trabajo como ayudante de construcción. Entonces el maestro ahí, el oficial me dice, muéstreme, me habían dado el trabajo. Y me dice el maestro, muéstreme las manos. Yo le muestro las manos, que o sea, yo nunca había trabajado. Nada de callo, nada. De nada. Me dice, no hombre, qué pena, yo no le puedo hacer ese daño a usted. Y yo, chino, más bien busque otra cosa que hacer, que ese no es su trabajo. Entonces me voy a seguir buscando trabajo y me encuentro con lo de la discoteca. Yo le eché mentiras al señor de la discoteca y él me dice, ¿de serio usted es mayor de edad? Y le dije, sí, yo soy mayor de edad. Muy pollo, tenía pues. 17 años. Me dice, muéstreme su cédula. Ahí me mató. ¿Y a dónde? ¿De dónde estaba la cédula? Yo tenía la tarjeta de identidad y una carta que recuerdo que traje yo de recomendación del inspector de policía de Sincelejo, de buena conducta y en fin. Entonces eso, no tuve el trabajo, entonces después opté por trabajar puerta a puerta vendiendo cosméticos. No, yo era el que vendía los corta uñas, perdón, los pinta uñas, los desodorantes, y me las inventé. Comencé en ese proceso, duré quizás 1 año y medio, 2 años, pero nunca olvidé estudiar. Yo continué estudiando en el Colegio Santander. Ahí fueron épocas muy bonitas y uno de pronto inquieto, de cuestión que yo tampoco diríamos, no me da pena decirlo. Allí fui dirigente estudiantil un tiempo. Creo que fui buen dirigente estudiantil sin sesgarme a ningún lado de la oposición ni sesgarme a ningún partido político o a algún partido de la época, de gente insatisfecha. Ahí entonces es donde nace su afición, digámoslo así, por la sociología, por ejemplo, ¿era? No, porque es que en la casa todos nos hemos manejado en el ámbito de las humanidades. Tengo un hermano que es filósofo, es psicólogo y pues no siempre psicopedagogo es. Tengo una hermana que es socióloga, ella fue la primera socióloga de la casa. Y otros que se han dedicado, digamos, a la educación. El caso de Álvaro, que es mi otro hermano, él es licenciado en educación física, es teatrero, es incluso el segundo mejor zanquero del mundo. Es un hombre que ha dictado clínicas de teatro en zanco y digamos, callejero en Angola. Ha ido a Cuba a dictar esas clínicas, a toda Europa la ha recorrido, Alemania, ha estado en España, ha estado en muchos países. Y ya le explico el por qué yo entro por el lado de la sociología. Hay una idea equívoca de qué es ser sociólogo, ¿no? Yo me considero sociólogo y soy una escuela que incluso es más americana que cualquier otra cosa, que es, yo soy funcionalista. Yo no, es decir, nosotros lo que nos funciona, lo tomamos, lo hacemos. Lo que no nos funciona, hacemos reingeniería de eso, sacamos algo de ahí para poderlo aplicar. Correcto. Pero algunos nos estigmatizan como de otro lado, ¿cierto? De otra corriente. Como medio maluca. Sí, entonces pues yo creo que eso va dentro de la concepción de cada quien. Sí. Dentro de la formación, yo creo que eso viene de casa incluso. Yo sí he hecho trabajo de comunidad
me he dedicado a salvar vidas, se puede decir, a poder entrar en unos procesos extraordinarios de donde el mayor grado de satisfacción es sentir que uno sirve a alguien, correcto, que uno levanta a alguien. Servirle a los demás. Exacto. No pensar solamente en sí mismo. Entonces, pero nunca, yo no he tenido, gracias a mi Dios, ningún tipo de inconvenientes y mucho menos de tener problemas en el lado político. No soy apolítico, pero estoy muy alejado de ese tema. Correcto. ¿No? Orlando, bueno, ya interesante esa historia, anécdota, ¿no? ¿Cómo vino usted al rebusque cuando estaba Sardino? Exacto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver en qué momento llega Orlando Mejía Payares a ser locutor. Bueno, ¿qué ocurre? Yo, estando por todo ese tema del rebusque, yo conozco a Campillo, de Caracol. Campillo, cuasi familiar de mi mamá, de pronto él ni se acuerda de esa anécdota. Campillo va a mi casa. Por intermedio no recuerdo hoy quién fue el que lo llevó a la casa. Y mi papá, bueno, hay dos oportunidades. Sí. Las dos oportunidades, ¿cuáles son? La primera es cuando Sergio Ramírez está en RCN Bogotá. Él viene a Bucaramanga a un partido Santa Fe o Millonarios Bucaramanga y yo me encuentro con él. Yo llego y me encuentro con él, obviamente nos identificamos, nos abrazamos, hablamos. Y me dice, hombre, ¿qué haces por aquí? Le digo, hombre, y le conté la historia, la cosa está difícil, pero bueno. Pero luchando, bregando. Entonces yo llego y le pido la ayuda, él me la da, en el sentido de tratar de ubicarme en un medio, en la radio. No fue posible, en ese tiempo era muy difícil en Bucaramanga, por las personas quizás no le abrían el espacio al costeño, eran muy renuentes sí. a la persona del Caribe. Pero yo conozco a Campillo y Campillo me presenta a Carlos Quiroga. Carlos Quiroga me presenta a alguien que hacía promoción de música aquí, que era Miguel Ángel Abello, y Miguel Ángel Abello le decían Trompo Loco. Entonces Trompo Loco me lo encuentro un sábado, me citaron un sábado en la tarde ahí a Radio Visión de Caracol, en la 36, cuando eso quedaba ahí en la 36, más arribita creo que de la Lotería de Santander, y me dice, bueno, nos vemos el lunes 8 de la mañana en mi oficina de Sonolux. Yo le digo, bueno, listo. Yo llego el lunes 8 de la mañana a la oficina de Sonolux. Lamentablemente Miguel Ángel había muerto ese día en un accidente a las 6 de la mañana. Sí. ¿No? ¿Qué tocaba hacer? La vuelta y bueno, continuemos. La vida continúa, la vida es esto y listo. Pero uno nunca debe de contradecirse ni nunca decir estoy de malas. Los tiempos de Dios son perfectos y a Él hay que obedecerle. Entonces, ojo, muchas veces dicen que nosotros los sociólogos somos ateos, pero no. Entonces, pues yo tengo un hijo cura incluso. Es importante hacerle entonces, ¿qué ocurre? Yo llego, Campillo me llama, me contacta y dice que hable con Carlos Quiroga. Yo hablo con Carlos Quiroga y Carlos Quiroga me presenta a Julio César Galvis, a Willy Peña y a Alfonso Daza. Ellos están en Radio Primavera, yo llego a Radio Primavera, me ponen un turno pues de principiante. Y eso es, ¿por la noche de casualidad? No, me colocaban de 3 de la mañana a 6 de la mañana y yo estudiaba en el colegio. Bonito horario. Sí, entonces yo estudiaba hasta las 10 de la noche. Entonces, sí. ¿Qué me tocaba hacer? Irme a Radio Primavera, que era en la 27, con entre 35 y 36, y me quedaba ahí en la cabina, me acostaba a dormir, a medio dormir, de 10 a 2 de la mañana, póngale a 11 de la noche que yo llegaba a la emisora y dormía hasta las 1:30, ahí llegaba, recuerdo yo, le decíamos a un control chicharrón, me levantaba a la 1:30, que Chino, levántese que ya tiene que empezar el programa, creo que se llamaba Rollito Campesino. Imagínate, uno costeño recién llegado y anunciando música del interior. Música sí. Cachaca. Pero bueno, ahí voy yo andando, voy caminando, voy haciendo. Y sí conté con el apoyo de Julio César Galvis, de Willy, de Alfonso Daza, y uno nunca puede desconocer
estas situaciones, porque lo único malo en la vida del ser humano es ser ingrato y no recordar su pasado. Correcto. Y no darle gracias a la vida que encontró personas que le hayan colaborado. Después de eso, digamos, ahí en Radio Primavera, yo conozco a Alfonso Quintero Salazar. Alfonso Quintero Salazar y Julio César Galvis son los dos primeros personajes que inician la era de la música vallenata en Bucaramanga, eso no hay que desconocerlo. Yo me considero que soy el tercero que empieza en esa época, pero gracias a lo que Alfonso, yo llego un día a visitar a Lemas de Colombia. Permítame, Orlando, bueno, entonces ya vamos establecido dónde empieza usted en Radio Primavera. De ahí para adelante, ¿qué otras emisoras hicieron parte de esa labor que usted desempeñó en la radio? Bueno, emisoras, por ejemplo, yo estuve en Lemas de Colombia, ahí yo realicé un programa vallenato en las horas de la noche, era de 8 a 9. Me acuerdo que en esa época uno lo insultaban y todo, porque aquí poco el vallenato al principio. Sí. Eso nosotros lo metimos como a la fuerza, como por inyección. Pero gracias a Dios, pues hoy día esto es territorio netamente vallenato. Y el vallenato ha servido como para aceptar a la gente del Caribe con mayor frecuencia. De allí yo salgo de Lemas de Colombia, paso a Radio 900 de Cúcuta. Yo en Cúcuta estoy por espacio de 11 años. Allí yo pienso, sin desconocer en mis inicios de Bucaramanga, yo no puedo desconocer que Cúcuta para mí es una ciudad que representa mucho, profesionalmente hablando. Diríamos que yo ahí ya llego al grado de madurez profesional. Pasaron cosas muy bonitas, nosotros estrenamos Radio 900, yo llegué allá precisamente por recomendación de Alfonso Quintero Salazar. De ahí yo regreso otra vez a Bucaramanga, entro a una emisora que era una gran escuela, para mí de las mejores escuelas que puede tener uno en la radio, que es La Voz Panamericana. La Voz Panamericana. Con el maestro Gonzalo Ayala Oliveros, que decía, vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Pero era un personaje atípico. ¿Atípico en qué sentido? Él era un tipo de dichos, de cosas que alguna otra persona lo tomara mal, ¿no? Porque él era muy escueto para decir las cosas. Y allí, por ejemplo, ¿qué se aprendía? El grado de responsabilidad que uno debía de tener en su trabajo. ¿Qué se aprendía? Porque él lo exigía, ese grado de responsabilidad, porque él era un hombre muy responsable con el empleado. Era un hombre que a la fecha estaba la quincena o el mes, y a la fecha estaba el pago de sus honorarios, de horas extras y todo este tipo de cosas, por lo tanto le exigía. Y en esa época, vea, fíjese qué ironías tiene la vida. Era la emisora más pequeña de Bucaramanga, pero era la emisora que mejor pagaba en la ciudad, ¿no? Y por allí fue donde iniciaron muchos personajes que hoy en día aún están vigentes en la radio. Es decir, y muchas figuras importantes de la radio. Mira, Orlando, por su labor en la radio, de allí se derivaron otros quehaceres, como la promoción musical. Usted también fue promotor musical, ¿no? Sí, claro. Aparece después de todo ese camino. Yo vuelvo a la ciudad de Cúcuta, allí me invita Víctor Pascuales, que era promotor de Disco Fuentes o vendedor en ese tiempo, y me dice que si me interesa entrar a los discos. Le dije, bueno, hagámosle. Yo estaba abierto a todo, porque de todas formas uno debe de explorar. ¿Pero esto era sin dejar la locución? Sin dejar la locución. Yo trabajaba medio tiempo con Disco Fuentes y el tiempo completo trabajé con el grupo radial colombiano, que es lo que se llama hoy día Colmundo. Yo era director de una emisora estéreo que se llamaba Tonchalá 94.7, y a su vez era locutor de una cadena que fue muy exitosa en Colombia, Radio 24, ¿no? Que era netamente musical. De allí yo paso a RCN, ¿no? De RCN yo, por algunos inconvenientes que tuve en mi vida privada, diríamos, pero más que todo por separación, yo me casé en ese tiempo y bueno, las cosas no funcionaron, y yo optaba por pensar que lo mejor era retornar a Bucaramanga, porque era mucho mejor.
Entonces yo pido en RCN que quiero irme. De ellos, Fernando Fonseca, que era el gerente, me dice que lo había pensado bien, le digo que sí, que yo lo había pensado bien, que yo tenía un proyecto de vida para mí y que de ahí en adelante todo tenía que cambiar, ¿no? Pues yo he sido muy disciplinado en ese aspecto. ¿Qué hago? Llego a Bucaramanga, discúlpame, ya a Disco Fuentes yo informo también que quiero retirarme, que quiero devolverme a Bucaramanga, pero como le digo, los tiempos de Dios son perfectos. Germán Carreño, que era el promotor de Bucaramanga, lo nombran promotor en Bogotá. En esos mismos días se abre la brecha para... Entonces me dice, Víctor, usted quisiese seguir con nosotros pero en Bucaramanga, los jefes de Medellín me dicen lo mismo. Le digo, claro, imagínate, era lo que yo esperaba, una oportunidad, y pues se dio. Llego a Bucaramanga, entonces dentro de es decir, yo siempre pienso que cada experiencia, cada tipo de situación que se le presenta a uno es para fortalecerlo. Entonces yo replanteo mi proyecto de vida y digo, mi gana siempre ha sido estudiar, voy a estudiar. Entonces me dedico a estudiar, entro a la UCC, a sociología, incluso Julio César Galvis también es sociólogo, fue una de las personas que me motivó también aquí está un resto de locutores de la ciudad, Saúl Gómez, estudiante de economía, Pacho, se me olvida ahora el apellido, estudiaba también algo de administración en la universidad. Estaba José Luis Alarcón estudiando economía, había mucha gente de la radio en la academia. ¿Y usted no podía faltar? Yo no podía faltar y era mi deseo. Entonces yo comienzo a estudiar y pues salgo en un momento dado ya terminando la carrera de Disco Fuentes y retorno a RCN, a Rumba Estéreo. Yo estoy en RCN, Rumba Estéreo, duré un año más en RCN. Tenía las puertas abiertas, siempre me fue bien en la radio y de allí yo llego y una noche yo estaba recién operado de la vista, ¿no? Y yo dije, bueno, ya qué más queda aquí. No me jacto de mucho, pero sí estoy orgulloso de lo que hice cuando muy joven. Que ha aprendido. Sí, muy joven. Yo decía, bueno, yo estuve en eventos muy importantes a nivel deportivo. Yo era una de las voces comerciales de la cadena, del grupo radial colombiano. Y estuve al lado de muchas figuras de la narración en Colombia haciendo comerciales. En RCN también fui comercial. Ya estaba allí como DJ aquí en RCN Rumba y yo nunca me quedé quieto. Sí. O sea, nunca pensé quedarme sin desconocer que de ahí nací, que es mi esencia. Yo decía, yo quiero más, quiero avanzar y el quedarme aquí limitado en un horario o algo, ¿a qué más aspiro? Entonces ahí usted combinaba, o sea, no estaba en un solo sitio, como usted bien lo explica. Exacto. Pero de aquí, de esa locución y de la promoción musical, creo que surge otro campo de acción para usted, como es la animación y la representación de algunos conjuntos vallenatos. Bueno, esa es otra historia, pero vea y le termino la de Rumba. Hágale. En Rumba yo tenía turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Yo dormía en mi casa, cuando eso girón, para llegar a una Florida tenía que dar la vuelta completa, 2 buses. Claro. Yo llegaba a mi casa tipo 8, 9 de la mañana, dormía hasta las 12 del día, me levantaba a hacer el trabajo de la universidad, a estudiar, y a las 5 salía para la universidad. Es decir, yo no tenía tiempo para nada, ¿no? Dedicado únicamente a mi cuento. Pero estando en Disco Fuentes, por allá en 1980 y pico, ¿no? Estando en Cúcuta incluso, yo llego y hago parte de los Chinches Vallenatos, pero antes de eso, yo estando en Bucaramanga, yo era animador de los Embajadores Vallenatos. Siendo animadores de los Embajadores Vallenatos, estaba Amín Martínez, que era la primera voz de Robinson Damián. Nace la idea de grabar. Se graba el disco Ceniza Fría, duró año y medio guardado, nosotros decíamos eso no va a salir nunca, entonces seguíamos con los embajadores.
y yo alternaba la labor de promotor, la labor de estudiante con la animación. Entonces, ¿qué ocurre? Yo llego y un momento dado sale Ceniza Fría, ¿no? Sale Ceniza Fría, se convierte en un gran éxito en poco tiempo. Ya vemos la necesidad de retirarnos de los embajadores para definitivamente montar los chiches vallenatos. Sí. Porque le cuento algo, eso no se llamaba chiche vallenato, eso se llamaba la furia vallenata. Entonces comenzamos a trasegar por caminos de iniciales en Colombia. Casi todas las ciudades las visitamos, lugares donde no gustaba el vallenato nos invitaban porque... Entonces allí ya usted, pues lógico, abandonó la locución sí. ¿Y parte de los estudios o no, cómo hizo ahí? No, yo seguí estudiando, seguí en Disco Fuente y seguí en los chiches, ¿no? Porque eso toma mucho tiempo, ¿no? Sí, pero... Los vallenatos. Sí, exacto, pero yo creo que uno tiene que sacar tiempo para todo, y más cuando usted quiere seguir adelante y quiere progresar. Yo siempre he tenido una gran facilidad y tuve en academia una gran facilidad de grabarme las cosas. Yo no era de los estudiantes que pasaba pegado a un libro. Yo con una clase, yo tenía para poder discernir sobre un tema y obviamente sí estar ahí apoyado. En esa época no había internet, de las lecturas. Yo me llevaba mis textos, me llevaba mis conferencias escritas y le daba. Y claro. los profesores eran condescendientes, algunos con el tema de mis viajes. Y allí estuvimos en los Chichas Vallenatos durante 20 años. 20 años. Hace 10 años nos separamos, pero fueron más las satisfacciones que cualquier otro tipo de cosa. Bueno, Orlando, usted es un especialista vallenatólogo. Ajá. En radio y en televisión. Se me ocurre ahorita hacer una inquietud a propósito de los chiches vallenatos, vallenato clásico. Usted se ha dado cuenta, y este servidor nos hemos dado cuenta con muchos otros, Julio César Galvis, Juan Carlos Armenta, especialistas en el vallenato. El momento triste, el momento oscuro del vallenato clásico. ¿Qué es lo que pasa allí? No hay producción de vallenato clásico. Ahora todo eso se ha cambiado, será la modernización, no hay intérpretes, no hay compositores. ¿Será que estamos resignados a escuchar el vallenato clásico que ya está y nada nuevo? Lo que pasa es que el vallenato de hoy es un vallenato desechable. ¿Por qué? Lo esencial. Carece de letra, carece de contenido. Inclusive de ritmo. ¿No? De ritmo, pero estamos hablando de armonía. ¿Sí? Y carece también de poesía. De poesía. Entonces, ¿qué ocurre? Los compositores de antes eran narradores de historia, lo que estamos haciendo nosotros aquí. Correcto. Eran líricos. Y esa historia la narraban en 3 minutos, sí. Y quedaba completo, narrada esa historia. Entonces era el canto, porque es que el vallenato nace de lamentos. El vallenato nace de los vaquianos, ¿sí? El vallenato nace en su esencia de vivencias reales, de cosas e historias de la comarca, que después se van transformando en elementos musicales, en atractivo musical para la gente de otras latitudes. Pero el vallenato inicial es muy provinciano, ¿no? Sí. Y es la narración del compadre con el otro compadre, que cuando conocieron la pelada del barrio, la que conocieron... Y el vallenato de hoy en día no dice nada. Bueno, entonces, ese contenido, el vallenato anterior, el costumbrista, el que le llaman vallenato yuca, ese vallenato tenía elementos muy importantes dentro de la ejecución. Era muy hermoso ver cómo se digitaba el acordeón, sí. se catalogaba a un acordeonero por las notas que hacía en el acordeón, un ejecutante de un instrumento, es decir, todo este tipo de cosas se valoraba. Pero posteriormente comienza, porque es que el vallenato es cíclico. Para mí el vallenato es cíclico y el vallenato tiene épocas, hay cambios cada 10 años dentro de la música vallenata. Entonces, el vallenato posterior, el que conocimos en los 80, en los 90 y parte del 2000, es vallenato que es netamente armónico. Es un vallenato que está lleno de poesía,
de mucho contenido, pero ahí comienza el cuento del compositor desechable. Cuando le empiezan a meter a ese vallenato clásico, le empiezan a meter más instrumentos. Más instrumentos que lo que hace, por ejemplo, porque es que hay cambios. El binomio de oro hace los últimos cambios en el sentido de que él utiliza el sintetizador. En este caso del vallenato, que es cíclico, como yo digo, cada 10 años hay cambios. Sí. Pero el cambio que nos tocó después de esa época del vallenato romántico es lo que llaman la nueva ola. La nueva ola no es mala, pero ¿qué ocurre? Se hacen fusiones de diferentes ritmos, eso lo hizo Caleb también en sus inicios. Caleb Morales fue uno de los pioneros en... Sí, exacto. Pero desafortunadamente nos abandonó, ¿no? ¿Qué ocurre? Caleb le incluye, enriquece el vallenato rápido. Sí. ¿Sí? ¿Lo enriquece en qué sentido? Le mete bossa nova, le mete rock, le mete una serie de cosas, y quizás él va retomando las raíces del mismo vallenato, perdón, el narrar historias en medio de sus canciones, que eso hace parte de una parranda, porque en una parranda lo que hay es el relato de vivencias, de anécdotas, y él lo hacía. Sí. Hoy en día, lamentablemente, hemos perdido esa cuestión del vallenato romántico, pero fíjense que ya hay un nuevo movimiento dentro de esa misma corriente, que es ir poco a poco retomando el vallenato armónico. Lo está haciendo Silvestre Dangond. Al contrario de esto, el impacto fue muy grande para los amantes o adeptos a la música de Silvestre. Por ejemplo, cuando salió con el tema Cómo lo hizo, ya la gente como que, ¿cómo así? ¿No? Se cambió, se fue donde no es. Sí, Peter Manjarres, un tema que se llama Sin Palabras, ya retoman lo romántico. ¿Por qué? Porque hay una cosa que diferencia al vallenato clásico y al vallenato romántico, es que internacionalmente el vallenato que se consume es el vallenato de Zuleta, por ejemplo, de Diomedes. El clásico. El vallenato romántico, que en el exterior se llama, digamos, vallenato. Todo el mundo habla de vallenato. Vallenato. Y cortavenas le llaman ellos en Ecuador, por ejemplo. En este caso lo digo por vivencias propias. Cuando nosotros íbamos por giras con los Chichas Vallenatos, nosotros fuimos el primer grupo del género vallenato que hicimos lleno total en Aruba, por ejemplo. Sí. ¿Sí? En Venezuela un tiempo duramos en gira permanente 1 año y medio. Nada más veníamos a la casa el martes, miércoles, recogíamos la ropa y cuando nos devolvíamos. llegaba usted a la casa no lo conocían. No ya. me conocía, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora ya están muy tímidamente tratando de variar un poco el tema del vallenato, porque ellos están buscando mercados internacionales. Sí. Y es el vallenato que realmente se consume internacionalmente. Algunos preguntan, grupos como Los Chiches, el caso de Amín Martínez, grupos como Los Diablitos, el caso de Alex Manga, el caso de Miguel Morales, internacionalmente están vigentes y son los grupos que más viajan. Y es que, Orlando, ese es uno de los temas o los motivos por el cual la UNESCO declaró al vallenato, al folclor vallenato, como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Obvio, sí. Es que, fíjese, el vallenato como tal identifica a nuestro país. Correcto. Se le debe un trabajo muy grande que hizo Carlos Vives. Empezó Carlos Vives, pero después se fue a lo que estamos hablando ahora. Pero fíjese, dejó el vallenato clásico. Pero hay una riqueza, y una riqueza que hay que abonarle a Vives, aparte de tener instrumentación metálica rockera. Él no ha desconocido el nacimiento de la música de acordeón, ¿no? ¿Por qué? Él conserva las gaitas, sí, conserva la instrumentación, las tamboras, el llamador, todo este tipo de cosas. Sería, para hablar de ese tema, sería cuestión de otro programa, porque es que eso es extenso. Me gustaría hacer otro programita. Sí, porque es que la gente piensa que el vallenato fue que nació con acordeón. No, señor. Guitarra, guitarra y acordeón. Y los elementos iniciales antes de la tumbadora es la instrumentación de los indígenas que están en los Montes de María.
¿no? Sí. La gaita nace en Oveja Sucre, es donde se perfecciona. Las tamboras están allá, los llamadores, todo este tipo de cosas. Además que el festival más representativo de Colombia y de Latinoamérica está en Oveja Sucre, ¿no? Entonces, él no ha desconocido esos sonidos. Esos inicios, sí. Bueno, estamos hablando con Orlando Mejía Payares, vallenatólogo, sociólogo, programador de radio, de televisión, bueno, una cantidad de oficios que ha tenido Orlando Mejía Payares. Orlando, esta historia está muy interesante, nos ha narrado sus inicios en la radio, sus programas en la radio de vallenato, su relación con los conjuntos vallenatos, pero Orlando también es un hombre de televisión. Orlando, ¿en qué momento llega usted a la televisión regional aquí en Santander? Yo le digo algo, los tiempos de Dios son perfectos. Yo lo que menos pensé es ser presentador de televisión o pertenecer a la televisión. Nunca lo pensé y es verdad. Primero, no soy hombre físico de galán de televisión. ¿No es galán? No, yo no. ¿No somos galanes? Sí, de igual forma yo he tenido la oportunidad de sentir que este es un oficio común y corriente, lo asumo así, desempeño un rol. Bueno, eso gracias a ser promotor de música. Claro. Todo lo que usted ha relacionado de alguna manera... Es una cadena. Entonces, resulta que aparece el primer canal de televisión aquí en Bucaramanga. Pero no, miento. Primero nosotros comenzamos como promotores a hacer el primer programa de televisión de farándula en Bucaramanga, se llama Estudio Master. Se hacía para el terminal de transporte, apenas iniciaba el terminal de transporte y eso se llamaba Master Televisión, ¿no? Entonces ahí comienzo yo a hacer pues mis pininos, pero como promotor, o sea, no me interesaba más allá. Entonces un día voy yo a Teleoriente, ahí en Cabecera, a entregar unos videos con Álvaro Picón Reyes, que era promotor de Codisco, yo era promotor de Disco Fuentes. Llegamos allá, le entregamos unos videos que cuando eso eran unas tortas de 3/4 al productor, a Humberto, que incluso nos acompaña aquí en el canal TRO, y nos dice, hombre, ¿a usted no le interesaría presentar un programa de televisión? Yo dije, bueno. ¿Cómo es? Hable a ver. Y enseguida ahí en la sala nos hicieron el casting, a Álvaro y a mí. Y entonces, yo creo que los digo a ustedes porque ustedes eran los especialistas, eran las personas indicadas para ese programa, ¿no? Sí, entonces resulta que Humberto dice, hombre, ya ustedes empiezan a hacer el programa el próximo sábado, tienen que venir a grabar y tal. Entonces nosotros comenzamos a hacer un programa de puros videos de la época, vigentes, videos actuales. ¿Pero de música vallenata? De música variada. Entonces ahí comenzamos nosotros a hacerlo, pero yo me abro un poco y le pido a Humberto Barrera, que él es productor acá del canal TRO, a mí me gustaría hacer un programa de vallenato en televisión. Yo, la verdad, siempre he hecho vallenato en radio. Vamos a ver, yo monto el primer programa vallenato en televisión aquí en Santander, aquí en el oriente colombiano. Sí. Eso fue en 1992. Edgar Montes entra como, ese sí era galán. Sí. Sí. A propósito, un saludo muy especial a don Edgar Montes. Sí. Vera. Bueno, Edgar Montes para mí fue el primer presentador de noticias de televisión en el oriente colombiano. Sí. Fue el primero que hizo Noti Oriente, la que llamaba, ¿cierto? Él presentaba noticias, nosotros presentábamos farándula. Yo comienzo el programa un día a la semana de 8 a 9 de la noche. Resulta que la gente comienza a pedir el programa y me tocó toda la semana, de lunes a viernes, de 8 a 9. Ya después no era de 8 a 9, tocaba de 8 a 10, ¿no? Se programa alargó el cuento. Creo que llamaba Voz de Acordeones o algo así. Fue un programa que tuvo mucho éxito en el intento de hacer televisión en Bucaramanga, porque era un canal local. Ahí empiezo, ¿no? Después nace la idea de Televisión Regional del Oriente, comenzamos a hacer los primeros pininos. Yo comienzo un programa
el primer programa vallenato que hubo en el canal Tro lo hice yo, que se llamó Magazine Vallenato. Ese únicamente eran los domingos, a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, con gran rating de sintonía. Sí. Y hasta, bueno, y después tuve un receso de 6 años, de 4 o 5 años, me retiré de la televisión, me dediqué a llevar grupos vallenatos al exterior. Ese tiempo estuve por varios países llevando grupos vallenatos y después retorno otra vez acá al canal, porque nace la idea de volver a hacer un programa vallenato. Lo iniciamos el proyecto con Julio César Galvis, nuevamente aquí compartimos. Julio se lanzó al Consejo de Florida Blanca. ¿Y lo abandonó usted? Pues obviamente no podía estar en las dos funciones. Claro, la función pública no... Pero fue una experiencia muy bonita no y creo que esto nos ayudó mucho. Y hasta el día de hoy que venimos haciendo el programa de televisión, que gracias a Dios tiene un gran rating a nivel nacional. El vallenato, el programa vallenato en televisión se llama ¿cómo? Vallenatro. Vallenatro. ¿Y el horario? El horario es de 12 a 2:30 del día, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, Orlando, esta historia muy amena, muy interesante, que usted nos ha relatado aquí a lo largo de unos 40 minutos. Esa historia en la vida real, ¿de cuántos años es? Hombre, en la vida real esa historia es de 40 años. 40 años, imagínese, 40 años, tratamos de contarlo en 40 minutos, interesante. Claro que faltó mucho todavía. No, todavía, y yo creo que nos va a dar para otro programa. Oiga, imagínese que antes de venir yo a Bucaramanga, ¿sabe qué hice yo? Sí. Me volé de la casa a los 12 años, 13 años. Eso sí no lo había contado. Me volé a los 13 años preocupado pues, por la situación de la casa, ¿no? Y me fui a recoger algodón. Yo nunca en la vida había recogido... ¿Por el Cesar o algo No, así? eso fue en San Pedro Sucre. Me vine de Maganguea a San Pedro y me fui por una finca, a vivir a una finca y a pedir trabajo. Y yo, la verdad, a mí me veían los señores que eran expertos en coger la mota, y ellos recogían para ellos y para mí, porque a mí se me reventaban los dedos. Decía, no, es que usted no está para ese trabajo. Pero uno inquieto... Pero ese trabajo sí se lo dieron. Sí me lo dieron. En cambio el de maestro de construcción no me lo dieron. Pero bueno, ni de portero de discoteca. Ni portero de discoteca. Usted no servía para eso. Usted servía era para ser locutor profesional, promotor de música, promotor de conjuntos vallenatos, presentador de televisión, productor de televisión. De algo sirvió todo eso. Y también he sido profesor universitario. Profesor universitario. No, mejor dicho, nos quedan faltando como otros 10 años para contar. Y aquí también desempeñamos la labor un poquito de tutor de la gente nueva que llega para hacer presentación acá en televisión. Eso, pues, ese lugar lo estoy ocupando de formar a los muchachos. Instructor. Sí, digamos, hacerle la inducción antes de salir al aire. Correcto, ¿no? Eso me parece muy bien. Interesante historia, lo que no conocíamos de Orlando Mejía Payares. Pues queremos agradecerle, Orlando, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros amigos youtuberos esta interesante historia de vida que usted ha llevado desde sus comienzos hasta la fecha. Estamos en septiembre 6 del año 2016. Sí, claro. Orlando, muchísimas gracias, hombre. Hombre, gracias a usted por esta oportunidad. La verdad, yo había soñado con una entrevista así para... es decir, yo creo que es compartir historias de vida, no arrepentirse uno jamás de lo que ha hecho ni de lo que fue. Lo que usted ha ni sido. Lo que yo, por ejemplo, a mí nunca voy a negar mi esencia y darle gracias a Dios por el padre y la madre que Dios me dio y que fueron los que alimentaron ese impulso por vivir, por progresar. Y tengo una familia, unos hermanos que también les debo mucho y tengo 3 hijos que los adoro, esos son mis amores. Correcto, Orlando. Muchísimas gracias. Okay. Muy formal por su tiempo. Muy bien. Mis amigos youtuberos, muchísimas gracias por prestar atención a este interesantísimo video. Los invito a que compartan el video y manden sus comentarios, preguntas, en fin, todo lo que les ha gustado de este video. Muchísimas gracias, les pido un permiso, hasta pronto.